En esta parte del video vamos a aprender a utilizar parte de la línea de comando. En esta consola que me aparece en la parte de acá, nos pide la contraseña de MySQL. Esta consola la podemos encontrar, bueno, yo la tengo por defecto ya anclada acá en mi ventana, pero si no la tienen anclada acá, podemos encontrarla en nuestro servidor y ejecutarla desde la parte de acá y nos va a aparecer. ¿Okay? Esa es la manera de ingresar, esa es la manera como nos debe de aparecer. Bueno, estando acá, nosotros podemos ingresar la contraseña. Si la contraseña es correcta, me va a aparecer un mensaje de bienvenida, con lo cual me indica de que la contraseña es correcta y no ha habido ningún problema y pudo ingresar. En el caso la contraseña fue errónea, simplemente la ventana va a desaparecer. Vamos a abrir y vamos a colocar una contraseña errónea. Me sale que acceso denegado, con lo cual la consola se cierra, ya no me permite ingresar y nuevamente tengo que volver a abrirla. Pero nos quedamos con esta consola, la cual ya ingresé correctamente y me aparece MySQL y nuestro PROM activo, en el cual podemos hacer uso de los diferentes tipos de comandos que tiene MySQL. Por ejemplo, acá nos muestra un pequeño ejemplo de ayuda o el método abreviado / y la letra del comando que queremos utilizar. Ya sea el comando que utilicemos, podemos utilizarlo de la manera larga o de la manera abreviada, con su método abreviado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber la cantidad de bases de datos que tenemos, quiero ver en qué estado se encuentra, quiero saber si la estoy utilizando o no la estoy utilizando. Vamos a utilizar el método status, el método de estado, para ver cómo está nuestro servidor y qué base estamos utilizando. El método es status, o también podemos utilizar no el status, sino podemos utilizar su método abreviado, que es / y la letra S. Podemos utilizar tanto este como el anterior, ¿no? Status. En el trayecto voy a utilizar tanto este o utilizaré la letra S. Comúnmente no es necesario colocar la letra, el punto y coma, pero para los que recién están iniciando, es una buena práctica poder colocar el punto y coma para que se nos vaya quedando en las instrucciones de los diferentes lenguajes que utilicemos, cosa que así vamos quedándonos que al final de cada línea de una instrucción debería ir ya sea un punto y coma o algún cierre de esa instrucción. En este caso lo dejo con punto y coma al final y me aparece la siguiente información de mi servidor: desde dónde se está ejecutando, a quién lo está ejecutando, y me indica algunos datos del el usuario que está utilizando actualmente, la base de datos que está utilizando actualmente, bueno, en este caso está vacío, la conexión ID, en este caso es 107, varía dependiendo de las veces que vamos ingresando. Luego nos dice algunos datos adicionales de nuestro servidor y bueno, como podemos observar, lo único que quería al ingresar con este comando es ver la base de datos que tenemos usando. No tenemos actualmente ninguna base de datos activa, con lo cual nos aparece vacío. Cuando ya estemos utilizando alguna base de datos, nos va a aparecer en la parte de acá, nos va a aparecer la base de datos que nosotros estamos utilizando. En este caso voy a listar las bases de datos que actualmente tengo en mi servidor MySQL. Antes de continuar, sabemos que hay varias maneras de ingresar a nuestra base de datos, por el phpAdmin. Esa instrucción del phpAdmin
nosotros podemos ingresar desde ahí, pero algunas ocasiones necesitamos utilizar nuestra línea de comandos. Bueno, en este caso vamos a ingresar a mostrar el comando con el cual yo voy a poder visualizar nuestra base de datos. Le indico a la consola, a MySQL, que quiero que me muestre las bases de datos, con lo cual cierro con un punto y coma, enter, y me muestra la lista de bases de datos que yo tengo actualmente. Si tuviera más bases de datos me muestra más. En este caso lo he hecho de manera grande la consola para que puedan caber todas mis bases de datos. Como ejemplo, vamos a agregar una base de datos al final para no estarla buscando en dónde se creó o si efectivamente se creó esa base de datos. Vamos a ingresarla al final de la base de datos Yengun. Para eso utilizamos el método de crear. Créate. Database. Y el nombre de nuestra tabla. Como nuestras bases de datos acá están en orden alfabético, utilizaremos la letra Z, un nombre, sistema, como ejemplo. Le decimos que cree la base de datos sistema. Me indica de que la base de datos se creó correctamente. Entonces voy a verificar si efectivamente se creó la base de datos y está al final de Yengun. Para eso utilizo el método show, mostrar la base de datos. Comúnmente se puede utilizar la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo, y con ello vamos a poder utilizar los comandos que ya hemos ingresado anteriormente. Pero como una buena práctica, lo volvemos a escribir, así se nos va quedando cada comando. En este caso yo lo voy a estar escribiendo. Es una buena práctica. Conforme vamos avanzando en los siguientes cursos, vamos a ver que es preferible escribirlo a estarlo copiando o simplemente subiendo y bajando, porque así aprendemos un poco más. Como pueden observar, me muestra nuevamente las bases que yo tengo y al final me está mostrando mi base de datos que acabo de ingresar, con lo cual sé que ya está creada ahí. Como no tiene ninguna tabla, está vacía, pero vamos a indicarle a MySQL que me muestre las tablas. Utilizamos el método show. Le digo que me muestre las tablas que tiene la base de datos Z sistema. Me indica de que no he seleccionado ninguna base de datos. Muy bien. Como pueden observar, yo le pido que me muestre las tablas de sistema, pero me indica un error. Este error me indica de que la base de datos no ha sido seleccionada. Primero tengo que seleccionar esa base de datos. ¿Cómo la selecciono o la empiezo a utilizar? Con la instrucción use. Vamos a separarlo un poquito para que se vea. Ahí. Es use, que le digo que utilice la base de datos Z sistema. Entonces me dice que ya cambió a la base de datos. ¿Cómo lo compruebo que ya estamos haciendo uso de esta base de datos? ¿Cómo lo compruebo? Recuerdan que al inicio la base de datos que estaba utilizando estaba vacía. Muy bien, vamos a utilizar el método status. Recuerdan que anteriormente escribí status
y punto y coma, ¿verdad? Pero en este caso voy a utilizar su método abreviado, que es backslash y la letra S, y me muestra el siguiente. En este caso me dice que la base actual que está siendo utilizado es Z-Sistema, ¿correcto? Aquí ya le hemos seleccionado y ya está aquí la base de datos. Ahora vamos a hacer uso del comando para que me muestre las tablas que tiene. Claro que no tiene ninguna tabla, pero deseo que observen qué mensaje aparece. Le digo que me muestre las tablas de la base de datos sistema, que ya la seleccioné, ya la empecé a utilizar, y me dice que está vacía. Cada vez que me aparece el empty, está ese comando o esa estructura está totalmente vacía. Como está vacía, vamos a empezar a crear una tabla. Vamos a crear una tabla, en este caso una tabla clientes, por ejemplo. Para ello utilizamos, así como para crear la base de datos que utilizamos la instrucción crear, acá también create table, la tabla se va a llamar clientes. Le vamos a necesitar un ID de cliente. Vamos a indicarle que sea su campo entero de 10 posiciones. Vamos a indicarle también que esto sea una clave primaria. Le vamos a indicar que este campo no puede estar vacío. Necesito también el nombre del cliente. Le vamos a indicar que un campo tipo varchar de 25. También le vamos a indicar que este campo sea que no lo pueda dejar vacío el usuario. También le voy a crear un campo con sus apellidos del cliente. También le voy a indicar que sea varchar, tipo varchar, con 30. También le voy a decir que este campo no me lo deje vacío, tiene que obligadamente llenarlo, tanto nombre como su apellido. Y necesito también un dato adicional de este cliente, en este caso su DNI. Le voy a indicar que sea de tipo numérico. En este caso le voy a colocar cantidad 10, comúnmente son 8, pero le voy a colocar 10. Como el carnet de extranjería podría ser, ¿no? Bueno, 10, toma. También le voy a pedir que me dé una dirección. Podría ser una dirección. Una dirección que sea tipo varchar. 20 le vamos a establecer. Cerramos nuevamente. Hasta ahí ya tenemos nuestra tabla creada ya. Esperemos que no tenga ninguna sintaxis de error, porque eso es lo más común. Comúnmente los errores son por sintaxis de error. Vamos a presionar enter. Recuerden que siempre al final de cada instrucción va un punto y coma. Presionamos enter. Nos dice que nuestra instrucción ha sido creada exitosamente y no tiene ningún registro. Como no tiene ningún registro, y yo quisiera que me muestre eso, pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a insertarle más registros. Por lo pronto voy a indicarle que me muestre esa tabla que yo acabo de crear. Como mostramos una tabla con método show,
tables, punto y coma siempre al final, enter, y aquí me muestra las tablas de la base de datos sistema que solamente tenemos aquí a clientes. Es la tabla que nosotros acabamos de crear, la tabla clientes. Muy bien, ya tenemos la tabla clientes. Como pueden observar, la estructura que está acá de forma lineal, deseo que me la muestre. Entonces utilizo el método o el comando describe para que me dé una descripción de la tabla clientes. Escribe la tabla clientes. Deseo que MySQL me describa la tabla clientes y me la va a describir de la siguiente manera: los campos, el tipo de campo y si estos campos deberían de ser nulos o no nulos, vacíos en el caso, ¿no? Vamos, ya tenemos acá la estructura. Por lo pronto ya tenemos esa estructura de nuestra tabla. Ahora lo que debemos de hacer es insertarle registros a esta tabla, porque no tendría sentido. Vamos a ingresar con la instrucción inserinto a nuestra tabla clientes. Aquí le estamos indicando de que inserte registros a nuestra tabla clientes. ¿Con qué? Con los siguientes valores. Los valores, vamos a ingresar el código, ¿no? Vamos a ingresarle que el código sea, a ver, recordemos que son 10. Ahí ya tenemos este código, pero algo pasa acá. Lo que pasa es que nuestro campo de ID de cliente lo declaramos como entero, entonces no podría ir una letra C porque es alfanumérico y esto va a ser numérico solamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posterior a esto cerramos. Bueno, no cerramos, sino le damos una coma y continuamos llenando nuestro campo. El siguiente campo es el nombre del cliente. En este ejemplo vamos a utilizar un nombre Juan. Vamos a ingresar su apellido Vega, el número de DNI. En este caso vamos a ingresar números simplemente, coma, y vamos a ingresar su dirección. Siempre cuando un campo es entero o es decimal o es numérico no le ponemos las comas, pero cuando es una cadena sí les ponemos comillas para que lo pueda interpretar en MySQL. Ponemos la dirección, Avenida Balta 18, una dirección así inventada. Muy bien, hasta ahí ya tenemos ingresado nuestro primer registro, pero para efecto de este ejemplo deseo ingresar 2 registros en una sola instrucción. Para eso, si quiero agregar un nuevo registro, simplemente coloco una coma y posterior a ello abro nuevamente paréntesis. Así, esta instrucción me indica de que cada parte de la cadena que acabo de escribir se va a ir insertando en el orden como está. Si coloqué esto, el primero será el ID de cliente, el siguiente nombre sería a nombre de cliente, el siguiente al apellido, al DNI y a la dirección. En el orden como los coloco es como se van a insertar en la tabla. En todo caso, si quisiera cambiar, debo de cambiar mi instrucción para que solamente se inserte en diferentes campos. Pero bueno, en este caso vamos a continuar, vamos a insertar un segundo registro para tener 2 registros en nuestra tabla.
ingresamos el siguiente, coma, el nombre de nuestro cliente sería Paola, el apellido de este usuario sería Saavedra, coma, el número de DNI. Para efectos de este ejemplo solamente vamos a colocar los números nada más. Colocamos la dirección de este usuario, el número, ya cerramos nuestro paréntesis y cerramos con un punto y coma. Como ya vamos a finalizar, coloco el punto y coma. En el caso yo quisiera seguir insertando más registros, ya no colocaría el punto y coma, sino colocaría una coma. Bueno, para efectos de esto solamente 2 registros, finalizo con un punto y coma, enter, y me sale que se ha ingresado correctamente 2 registros en menos de 8 segundos. Récord duplicado 0, errores 0. Se ingresaron 2 registros sin ningún duplicado, sin ningún error. Ahora ya tengo mi base de datos creada, creé una tabla, ingresé los campos para mi tabla. Adicionalmente acabo de insertar 2 registros. Ahora voy a ver esos datos que tengo ahí. Para eso utilizamos la sentencia select asterisco from y el nombre de la tabla, punto y coma al final, enter, y me muestra los registros que acabo de ingresar. En este caso los dos registros me los muestra, con los cuales ya los tengo ahí. Bueno, las instrucciones de MySQL son varias. Una de ellas, por ejemplo, como les indiqué, si suben y bajan, ahí me va a aparecer los comandos. Por ejemplo, vamos a borrar y vamos a utilizar, deseo solamente que me muestre, por ejemplo, deseo que me muestre el ID y el nombre y el DNI. Vamos a utilizar 3 campos, por ejemplo. Le indico de que deseo solamente el ID del cliente, coma, deseo el nombre del cliente, también deseo que me muestre el DNI. Como solamente deseo esos 3 campos, coloco esos 3 campos, from y el nombre de nuestra tabla, punto y coma. En este caso, como solamente le pido 3 campos que me muestren, me los muestra de la siguiente manera. Me muestra el ID del cliente, el nombre del cliente y el DNI del cliente. Y así podemos estarlo filtrando. Podemos hacer búsquedas sensitivas también con la instrucción where o con otros campos, ya sea el y el or, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esto sería todo de mi parte. Espero que se suscriban al canal y con su ayuda podemos ir creciendo y aprendiendo. Muchas gracias, espero que se suscriban y iré subiendo periódicamente más videos referente a las instrucciones MySQL y también, entre otras cosas, de crear un sistema paso a paso.